Buenos días. Estoy encantado de estar en esta mañana de septiembre en este lugar que también conozco, como es Hervás, porque yo soy bejarano y evidentemente los habitantes de Hervás y de toda esta zona y los bejaranos somos primos hermanos, aunque pertenezcamos a dos provincias diferentes. Muchas gracias a la organización por invitarme a estar aquí. Bueno, Jesús les ha explicado todo en lo que consiste el mundo de los betones. Los arqueólogos solemos disfrutar muchísimo de la arqueología, de nuestro trabajo, pero durante mucho tiempo eso quedaba solamente como algo en lo que disfrutábamos nosotros solos. Pero llegó un momento en que la sociedad y la historia de este país necesitaba que no solamente disfrutaran los arqueólogos del patrimonio, sino que disfrutara la sociedad. Y es cuando algunos técnicos arqueólogos teníamos encima de la mesa el reto de trasladarles a los ciudadanos todo el disfrute que nosotros tenemos con la arqueología. Y de eso es de lo que precisamente vengo a hablarles. Yo vengo a hablarles de la experiencia que hemos tenido en la provincia de Ávila con el mundo betón y con la puesta en valor de todos estos yacimientos y el acercamiento a la sociedad. Les preveo que no hemos hecho grandes cosas, sino que hemos hecho algo sencillo, algo quizá para salir del aislamiento que todo esto tenía y de ese encerramiento que había, de que solo disfrutábamos los arqueólogos. No hemos hecho grandes cosas, pero hemos hecho actuaciones sencillas directamente pensando en que se pueda extender a la sociedad todas estas cosas. Yo creo que ahora se inicia una segunda fase de todo esto, con nuevas tecnologías, con nuevos planteamientos, con la superación de esa primera fase, y posiblemente estemos aquí hoy pues, para empezar a reflexionar sobre este tipo de temas y para ir avanzando. Los tiempos vienen muy rápidos, vienen cargados de muchas posibilidades y yo creo que tenemos que empezar a pensar en superada esa primera fase, digamos, elemental y básica, que es en la que algunos hemos trabajado, pues empezar con otra. Bien, yo quiero empezar haciendo una brevísima historia de por qué utilizamos el mundo betón como trampolín para esa exposición social. En 1987, la Junta de Castilla y León, la Comunidad de Castilla y León, se había constituido, como otros lugares de España, en una más autonomía, ¿no? En una autonomía más. Entonces, bueno, pues se intentó organizar todo este mundo a través de múltiples funcionarios nuevos que no habían trabajado en ciertos campos y en ciertos mundos. Uno de ellos fue los arqueólogos territoriales. Fue una oposición que se convocó, que la ganamos algunos, y nos enfrentamos a un reto que era qué es lo que podemos hacer para trasladar a la sociedad, porque era nuestro cometido, qué es lo que podemos hacer para trasladar a la sociedad todo lo que sabemos o toda la oferta arqueológica. Bueno, pues lo primero que se nos ocurrió fue hacer un inventario de los bienes que podía haber en cada una de nuestras provincias, ¿no? Y bueno, pues eso duró unos años porque la arqueología no es barata y nos dimos cuenta pues que había yacimientos de todas las épocas, desde el Paleolítico, al Neolítico, la Edad del Bronce, la Edad del Hierro, romanos, medievales, pero no había dinero para ponerlos en valor todo. Había que empezar desde algún momento, ¿no? El Paleolítico es muy difícil ponerlo en valor. El Neolítico y Calcolítico suele aparecer bastante degradado como para ponerlo en valor desde el primer momento. Tampoco sabíamos si la sociedad estaba preparada para que simplemente le explicáramos que una mancha en el suelo había sido una cabaña en el Calcolítico. En la Edad del Bronce es algo parecido. Lo romano, pues es cierto que se sabía bastante ya en otras provincias del mundo romano, y de lo medieval en sitios como Ávila teníamos muchísimo, desde las murallas a palacios, a iglesias, etc. Entonces pensamos en la Edad del Hierro, en invertir en la Edad del Hierro. En la Edad del Hierro habían trabajado distintos investigadores en tiempos atrás, se ha referido Jesús Álvarez Sanchis a ellos,
por ejemplo Cabré, Molinero, y podíamos decir que ya teníamos avanzado algo. Y además lo que podíamos mostrar era algo que podía entenderlo fácilmente toda la gente y que tenía un cierto valor monumental como para que la sociedad pudiera disfrutar de ello. Y bueno, pues lo que decidimos fue invertir fundamentalmente en ese mundo. Intentamos evaluar qué era lo que teníamos de ese tiempo. Bueno, puesto que nos correspondía a los betones, sabíamos que había un foco que estaba en la zona de los Arribes del Duero, que es esta zona, y una zona en torno a la ciudad de Ávila. Teniendo en cuenta que Ávila es un lugar muy visitado y muy famoso, pensamos en la posibilidad de unir esto. Los yacimientos betones que podíamos conocer del entorno de Ávila, pues eran 3 castros en el entorno de Ávila, uno ya más en la zona sedimentaria del Duero, que se llama el Castro de Orbita, y otro en el Cerro del Berrueco, que quedaba un poco más alejado. Y ya en otra zona completamente diferente del sistema central hacia abajo, el Castro del Raso de Candeleda, que es este punto de aquí. Eso era lo que teníamos. Teníamos que empezar a pensar en cuáles invertíamos y en cuál no. Uno de esos castros era el castro de las Paredejas y de los Tejares en el Cerro del Berrueco. El Cerro del Berrueco seguramente que a todos ustedes, absolutamente a todos ustedes, les suena de algo. Es un monumental yacimiento arqueológico con 11 culturas que han habitado en este lugar, pero en distintos lugares. El cerro es esto, es el nombre común que se le da, pero los distintos yacimientos están distribuidos por varias zonas, siempre en el entorno de ese lugar. Y van desde el Paleolítico hasta la Edad Media. Pero hay 2 yacimientos de la Edad del Hierro, unos de la provincia de Ávila y otros de la provincia de Salamanca. El de la provincia de Ávila es este lugar que hay aquí, pegado a la falda del monumental cerro, donde hubo un poblado del Bronce final. Y bueno, pues este nos caía un poco a desmano de la ciudad de Ávila. No presentaba restos monumentales visibles porque seguramente habían desaparecido con los cultivos en toda esa zona, y en principio desechamos que el poblado de las Paredejas pues fuera uno de esos lugares. El Castro de las Cogotas estaba solamente a 10 kilómetros de Ávila, lo había excavado Cabré a principios del siglo XX, y bueno, teníamos una buena información arqueológica de ese sitio. El propio Cabré había desenterrado estructuras que podían ser puestas en valor con una cierta facilidad. El Castro de Ulaca era conocido por toda la comunidad científica, estaba también en los alrededores de Ávila, es este monumental cerro que preside el Valle Amblés. También era un lugar bastante susceptible como para hacer algo en ese lugar. El Castro de Chamartín, el Castro de la Mesa de Miranda, al que también se ha referido Jesús antes, es este lugar. Bueno, está en los alrededores de Ávila. Vamos a ver si se carga. No. Bueno, está en este lugar que ven aquí, en esa meseta, en la zona de transición entre la zona montañosa y la zona ya propiamente del Valle del Duero. Es que tiene que salir aquí. Vale. El Castro del Raso de Candeleda nos quedaba un poco a desmano de la ciudad de Ávila. Teníamos que pensar que la oferta para visitar ese lugar tenía que ser otro tipo de oferta que los que fueran a visitar Ávila, porque está en el Valle del Tietar, y evidentemente trasladarse desde la ciudad de Ávila a ver un lugar como este, pues eso parecía un poco raro. Pero el Valle del Tietar es muy visitado porque son lugares con muy buen clima, en realidad es Extremadura, aunque sea Castilla y León, y pensamos que tenía que ser con otra ruta completamente diferente a la de Ávila. Bueno, pues con todo eso encima de la mesa empezamos a pensar en qué es lo que podíamos hacer y qué criterios teníamos de base. Teníamos que tener unos criterios de base para actuar, no podíamos actuar a tontas y a locas. Y bueno, pues el primer criterio era
partir de lo más básico, que es acercar el patrimonio arqueológico a la sociedad. A eso se llama ahora mismo, por eso se lo pongo entre comillas, socializar el patrimonio arqueológico, en una de estas frases que utilizamos ahora, que son mucho más ilustrativas. Teníamos que invertir para obtener apoyo social. O sea, de la misma manera que le enseñábamos a la sociedad lo que había, también la sociedad tenía que convertirse en aliados de todos nosotros, que muchas veces los arqueólogos, y eso lo sabemos muy bien los que trabajamos en esto o los que hemos trabajado en esto, nos hemos encontrado muy solos pidiendo para este tipo de cosas que en otros tiempos no se entendían en una España que salía de un cierto atraso y empezaba una época diferente. Un segundo criterio era rentabilizar al máximo los recursos disponibles allí donde fueran posibles y más rentables. Teníamos la ciudad de Ávila, que es patrimonio de la humanidad, un lugar pues, muy visitado con muchas posibilidades. Y teníamos el Valle del Tietar, que es un lugar con un gran reclamo paisajístico y turístico, ¿no? Teníamos también como criterio aprovechar las investigaciones de otro tiempo, porque muchas veces para poner en valor un lugar lo que necesitamos es que alguien excave, obtenga los datos científicos que luego podamos utilizarlos nosotros para enseñárselos al resto de la sociedad. Teníamos investigaciones de otro tiempo, además de las que ya se estaban haciendo, y evidentemente pues eso era importante. Siempre tuvimos claro que debíamos juntar naturaleza y patrimonio arqueológico dentro de una unidad. Nosotros entendíamos que cuando, los yacimientos arqueológicos evidentemente están casi siempre en medio del campo. Entendíamos la visita a todos estos lugares con un visitante tipo en el que quisiera aprender de la historia, pero también pudiera disfrutar de la naturaleza. No se lo decíamos, pero lo que nos gustaría es que ese visitante fuera con toda su familia, con unos bocadillos y con unas botellas de agua y pasaran el día viendo patrimonio, pero disfrutando de la naturaleza, que se pudieran juntar esas dos cosas. Era una buena manera, creíamos, de invertir en la naturaleza y en la conservación de la naturaleza. No hace falta que yo les explique nada. Invertir en el patrimonio arqueológico es invertir en nuestra historia y eso también es importantísimo. Tuvimos como criterio también implicar a los ayuntamientos como elementos de cercanía y a las diputaciones como organismos con capacidad de financiación. Bueno, esto como teoría es muy importante que la gente considere parte o suyo ese lugar, pero también es verdad que es un arma de doble filo, porque como las personas no somos todos iguales, como no somos todos iguales de inteligentes, como no tenemos el ego todos de la misma manera, pues es verdad que muchas veces hemos topado, y hay que decirlo, esto no es una crítica, estamos aquí para aprender de los errores y de los aciertos. Pues es verdad que algunas personas, sin conocer el mundo en el que trabajaban o en el que posibilitaban algo, pues verdaderamente hicieron grandes meteduras de pata, ¿no? Y ya digo que estamos aquí para aprender. Esto no es una crítica, es que la realidad es como es, ¿no? También quisimos, desde el primer momento, implicar a la universidad en las nuevas investigaciones. Sabíamos que la universidad pues, era la raíz de todo, o sea, desde las universidades podían canalizarse investigaciones que luego pudiéramos utilizar nosotros para llevárselos directamente al ciudadano. Bueno, y con esos criterios es como nosotros empezamos. Partimos de la declaración de Vic, ya saben ustedes, bien de interés cultural, es la máxima calificación que puede darse a un yacimiento arqueológico y eso era importante. Cuando le das esa especie de título de top model del patrimonio arqueológico, evidentemente es mucho más fácil todo que no cuando es un simple yacimiento arqueológico, como tantos miles que puede haber en el paisaje y en el campo. El Castro de las Cogotas, ya en 1931, con una gran declaración de yacimientos arqueológicos que hubo durante la Segunda República, ya estaba contemplado como monumento histórico-artístico. Después, con la Ley de Patrimonio de 1985, la Ley Nacional se convirtió en bien de interés cultural, y con la Ley Regional de Castilla y León de Patrimonio, pues todo fue añadido.
El castro de la Mesa de Miranda fue declarado en 1985 y después ratificado por la Ley de Patrimonio de Castilla y León del 2002. Y el castro del Freillo, en el Raso de Candeleda, fue declarado de nuevo cuño en 1992 y ratificado por nuestra Ley de Patrimonio en el 2002. Bueno, con eso como base podíamos ir como carta de presentación a las instancias políticas, que eran las que manejaban el dinero, para decirles esto es un bien de interés cultural, es de lo más importante que puede haber en el patrimonio arqueológico, tenemos este proyecto, necesitamos hacer esto. Utilizamos también Ávila como centro difusor, teniendo en cuenta que 3 de esos yacimientos arqueológicos, que son estos 3 marcados aquí, estaban a distancias inferiores a los 25 kilómetros, podíamos pensar que desde la ciudad de Ávila, muy visitada y muy conocida internacionalmente, podían ser una plataforma para poder visitar estos lugares. El Valle del Tietar, como les he dicho antes, nos caía un poco a desmano y eso ya tenía que ser con otro tipo de planteamientos. Y bueno, pues una de las primeras ideas que se nos ocurrió, teniendo en cuenta que estábamos en una buena época porque venían dineros de Europa, de los fondos estructurales de Europa, fue crear un centro de interpretación de la cultura vetona en Ávila, en el centro de Ávila. Puesto que venían muchos visitantes a visitar Ávila, sería una buena manera de que visitaran esos lugares y que los pudiéramos mandar a los distintos yacimientos que ya teníamos que tener preparados, aunque fuera básicamente para que lo visitaran. Y se creó un centro de interpretación muy bien hecho, muy bien pensado, muy bien montado, que está en el centro de Ávila, en uno de los palacios importantes, que es este, es donde está la sede de la Diputación, y en los sótanos se hizo este lugar. Aunque han pasado 15 años, es un lugar que se puede visitar perfectamente y que no se ha quedado atrasado todavía. Bueno, aquí van a ver algunas de las salas, aquí se explica toda la cultura vetona, con vídeos, con gráficos, con maquetas, con reconstrucciones, y tiene además una sala de exposiciones para, en algunos momentos se han hecho exposiciones temáticas de algo que tenía que ver o bien con los vetones o algo parecido, se han hecho en ese lugar, con lo cual pues eso constituía un reclamo más para que la gente pudiera ir a esos lugares. Bueno, estas son algunas más de ello. Y bueno, pues ahora teníamos la actuación, el reto de trabajar en el propio campo con los yacimientos arqueológicos que hemos dicho. Y los yacimientos seleccionados del mundo vetón eran el Castro de la Mesa de Miranda, el Castro de las Cogotas, el Castro de Ulaca, todos en el entorno de Ávila, y el Castro del Freillo, como les he dicho, en el Valle del Tietar. Bueno, uno de los elementos emblemáticos de esta gente, de esta sociedad y de este tiempo, como antes ha dicho Jesús Álvarez Sanchís, son las murallas que siempre han rodeado a estos sitios y que están hablando del contexto en el que todas estas gentes vivieron. Sabíamos que teníamos que invertir en eso porque teníamos que enseñarle a la gente que las murallas había sido fundamental para que entendieran que era un mundo difícil, que hubo muchos problemas, como por ejemplo la conquista romana o los problemas con los cartagineses, cuando llegaron en algunos momentos puntuales a toda esta zona. Y teníamos que poner en valor estos lugares con sus murallas para que la gente entendiera ese contexto. Y miren, esta es una fotografía del Castro de las Cogotas antes de que pusiéramos en valor las murallas, y una fotografía después de que eso pasara. Fíjense cómo cambia. Cualquier visitante que visitara en un primer momento este lugar, pues bueno, podría hacerse una idea de que era un cerro, pero cuando vas y ves todas estas murallas puestas en valor, evidentemente te estás dando cuenta de qué contexto había y de cómo vivían en aquel tiempo. Algo así también hicimos en el Castro del Raso de Candeleda. En el Castro del Raso de Candeleda se había excavado fundamentalmente en las zonas de viviendas, en este punto, en estos otros puntos de aquí y en otro que no se ve. Hacía falta saber que todo ese contexto de viviendas estaba circunscrito por una muralla, y entonces hicimos el esfuerzo de ir recuperando muralla para que el visitante, cuando entrara a ver esos núcleos donde la gente vivía, también supiera que estaba entrando dentro de un recinto amurallado, de un recinto
recinto potente, con todo lo que eso implica, con todo el esfuerzo que implicó, con la organización política y social que tenía que haber detrás para hacer estas cosas, porque piensen que en aquellos momentos no había toda la tecnología que hay ahora mismo, ¿no? No salían a contrato las obras, sino que lo tenían que hacer entre ellos, y eso nos hace pensar a los arqueólogos en qué organización había detrás de todo esto, qué organización social, jerárquica y todo lo demás había detrás de todo esto para que se organizara esto. Bueno, aquí ven las murallas del Castro del Raso también, en otra parte, unas murallas potentísimas, las del Castro de Chamartín, que fueron excavadas por Cabré en su día y que nos las encontramos ya, que no teníamos que hacer en ellas prácticamente nada. Así como en el Raso tuvimos que hacerlo todo, aquí pues ya venían dadas. El Castro de Ulaca estaba rodeado, el Castro de Ulaca es este monumental cerro que preside el Valle de Amblés, donde está Ávila, estaba rodeado prácticamente todo de murallas. Donde no se ven murallas es porque no hacían falta, porque es un cerro tan sumamente empinado, pues que no hacía falta esto. Entonces tuvimos que invertir en estos lugares, en recuperar muralla para seguir con ese concepto, con ese criterio de base, que era que el visitante viera que estaba entrando en un recinto fuertemente fortificado. Esta es otra diapositiva de una de las murallas de la zona oeste. Hay 3 recintos consecutivos o 3 impedimentos consecutivos para que el posible atacante no pudiera entrar a ese lugar fácilmente. Miren el Raso de Candeleda, el Castro del Raso de Candeleda, sin la recuperación de las murallas, y miren ahora cómo cambia todo. Evidentemente eso, de cara a la sociedad, pues yo creo que es importante. No era lo mismo visitar este lugar de esta manera que ver todas estas murallas así. Bueno, excavar para reconstruir murallas, evidentemente había que hacer estudios previos en todos los lugares. Tuvimos que hacer excavaciones para ver el estado del lienzo, hasta dónde llegaban, cuánto íbamos a recuperar, si era hasta abajo, si era un poquito más, en fin, teníamos que ver este tipo de cosas. Como hay unas normas internacionales que dicen que hay que señalar lo viejo de lo nuevo en todos estos casos, teníamos que marcar también la parte que reconstruíamos, porque pensábamos que había que reconstruir una parte, puesto que, eso me lo ratificará Jesús Álvarez Sanchís, pero creo que es así, César, después de la Segunda Guerra Civil, mandó a todas estas poblaciones tirar sus murallas y abandonar en muchos casos estos lugares. Entonces, teníamos que encontrar en la mayor parte de estos lugares pues todo derrumbado, ¿no? Pero no hasta los cimientos, de tal manera que teníamos cimientos. Si solamente hubiéramos recuperado cimientos, hubiéramos sido tremendamente puristas, pero teníamos que dar la sensación que tiene que dar una muralla. Ahí jugamos en el borde de lo que las normas dicen. Hay algunas normas que dicen que cuando se reconstruye algo, que no se puede reconstruir miméticamente, que hay que hacerlo de otra manera, pero no nos podíamos imaginar hacer el zócalo de la muralla que quedaba como original, con su piedra original, y el resto ponerle cemento o alguna cosa, o un muro de hormigón. No podíamos arriesgarnos a eso. Creo que es una buena norma esta, pero hay que saber en qué monumento se aplica. Nosotros decidimos subir 1 metro, o a veces menos, en todas estas murallas, de tal manera que el visitante pudiera darse cuenta de que estaba entrando en un lugar monumental con unas murallas impresionantes que habían servido para lo que habían servido, pero sin que la vista le chirriara nada, ¿no? Y bueno, pues lo hicimos miméticamente. Evidentemente esto es reversible, esto se puede quitar porque hemos dejado huellas en todos los lugares para saber cuál es lo nuevo y cuál es lo viejo. Aquí lo ven, bueno, aquí hay una fibra de vidrio, hemos ido experimentando con varias técnicas, aquí poner fibra de vidrio, en otros que el aparejo es mucho más fácil, como el Castro de las Cogotas, en este caso fue meter unas plaquitas de pizarra que son, no sé si se van a ver, no sé si se ven, vamos a ver si es que yo aquí lo veo en pequeño. Bueno, de esa manera marcábamos para que los puristas supieran pues cuál era lo nuevo y cuál era lo viejo.
En el raso de Candeleda experimentamos con otra técnica, que fue hacer unos pequeños agujeros en las piedras nuevas, que son esos pequeños agujeritos rellenos de silicona. La silicona después se nos cayó, rellenos de silicona. Ahí lo verán, son pequeños puntitos rellenos de silicona de color granate que estaban marcando esa línea. Bueno, en todo caso eso se puede rellenar. Para los puristas, que los hay y que se les respeta, pues cuando quieran saber cuál era la parte original y cuál no era la parte original, pues no tienen más que seguir esos pequeños puntitos y se dan cuenta de todo ello. También quisimos invertir en los campos de piedras hincadas, antes lo ha dicho Jesús, son muy importantes, estaban ligados a las murallas y a todo el sistema defensivo, y donde hemos podido los hemos limpiado. Es verdad que nos enfrentamos a grandes problemas porque tenemos a veces naturalezas rebeldes como la de Chamartín, fundamentalmente, donde quitas los carrascos de encina y salen con más fuerza, como si se rebelaran, como si dijeran, me quitas, pero yo, este es mi sitio, y hay que estarlo limpiando cada pocos años. Y eso es costoso, cuesta bastante dinero y no se puede, lo que los agricultores llaman, descastar completamente, arrancarlo, porque eso sería todavía mucho más costoso. Y entonces estamos luchando cada poco tiempo con ellos. Bueno, había que restaurar las casas que habían aparecido en las excavaciones. Este es el raso de Candeleda, este es uno de los núcleos excavados del raso de Candeleda. Habían aparecido muchísimas estructuras y había que ponerlas a disposición de la gente. Bueno, las restauramos. Y como algo didáctico, y puesto que sabíamos que las casas aquellas tenían un zócalo de piedra y después una parte de tapial, hicimos ese trozo de tapial para que la gente pudiera entenderlo y explicándolo en los carteles. Restauramos los hogares que siempre aparecían y que aparecían degradadísimos, y bueno, pues pensábamos que la gente podía entender que todo tenía un zócalo de piedra y luego una parte de tapial. En el Castro de las Cogotas había excavado Cabré estas casas escalonadas. Esta es una reconstrucción ideal de cómo sería. Aquí lo único que hicimos fue restaurarlo sin más. Bueno, Cabré realmente fue un arqueólogo, pero fue un pionero musealizador, de tal manera que en los lugares donde trabajó, o en algunos de los lugares donde trabajó de Ávila, no solamente se preocupó del estudio científico de lo que estaba haciendo, sino que se preocupó de musealizar, y eso es algo que le agradecemos muchísimo. De tal manera que las necrópolis, él excavó la necrópolis de la Osera en el Castro de la Mesa de Miranda, en Chamartín, todo lo que fue encontrando lo fue musealizando modestamente, pero lo hizo bien. Esta es una foto de las excavaciones de entonces. Y miren, él mismo hizo, ahí había tumbas de incineración con sus vasijas metidas dentro de todo eso, y según lo iba excavando, iba volviendo a poner las piedras y todo en su sitio para que la gente pudiera disfrutarlo. Esto, teniendo en cuenta los años que fue a finales de los años 20, pues podemos decir que fue un auténtico pionero de lo que luego disfrutaríamos todos. Esto es también una parte de la necrópolis del Castro de la Osera, y también encontró esta tumba monumental dentro de lo que es la modestia monumental en las tumbas de los betones. Esta verdaderamente sería de alguien verdaderamente importante, y también la musealizó. Volvió a dejar todo exactamente igual que se lo había encontrado. Aquí se lo encontraría con un túmulo de piedras y tierra, pero ese era el interior. Queda pendiente ahora mismo, como una asignatura pendiente, la necrópolis de las Cogotas, que él excavó y que estamos ahora mismo en una especie de litigio, porque hay un señor que reclama que las tierras donde estaba la necrópolis de las Cogotas, pues que es suya, pero nosotros estamos encontrando algunos documentos en el Ministerio de Cultura de cuando se compró el Castro de las Cogotas donde dice que no. Y bueno, cuando solucionemos ese litigio, pues seguramente volveremos a poner muchas de las piedras que Cabré encontró como señalizadores de cada una de las tumbas, y las volveremos a poner otra vez en su sitio para que la gente pueda disfrutar también de lo que es el mundo de los muertos, porque es importante cuando le conocemos mostrar a la gente el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, porque el mundo de los muertos tiene, aparte de ser monumental, tiene muchísima información. Bueno, antes les decía que la naturaleza la considerábamos como una parte de la oferta
que podíamos mostrar en estos sitios. Queríamos que la gente disfrutara de la naturaleza cuando fuera a ver nuestro patrimonio, y la verdad es que tenemos una naturaleza en el entorno de los castros que parece hecha a la medida, ¿eh? Por ejemplo, miren, esto es la vista del Castro de las Cogotas. Es cierto que eso es un pantano, que no es el río Adaja, es un pantano sobre el río Adaja, pero bueno, puesto que los pantanos también no son necesarios, y más en estos tiempos de sequía, y tenía que ser ahí donde se hizo, pues no está de más, aunque no sea la pureza del río Adaja como la vieron los betones, pero también sentarte encima de una piedra, ver esa lámina de agua, pues yo creo que es una cosa bonita. En otra parte de las Cogotas podemos disfrutar de una naturaleza completamente salvaje, que es la de la Sierra de Ávila, completamente agreste, pero con la belleza que tiene lo agreste. Este es el curso del río Adaja, después de haber dejado atrás el pantano. En el raso de Candeleda yo creo que muchos de ustedes conocen esto y no hace falta que yo diga muchas cosas. Está en la vertiente sur de Gredos, al pie mismo de la montaña, y allí quien vaya a ver patrimonio ve paisaje, y yo creo que disfruta y se queda. Y si no, fíjense en estas fotos que pueden hacerse desde el propio Castro o desde la sierra misma, o sea, todos los valles, todas las gargantas. Es un lugar verdaderamente para disfrutar. Y qué decir de Ulaca y del entorno de Ulaca, también al pie de las sierras de las Parameras, con sus picachos, con sus paisajes de primavera, con cantuesos, con retamas, o el paisaje del Valle Amblés. En fin, nuestra idea era esa, que la gente disfrutara, y para ello a veces hicimos en algunos casos miradores para que la gente pudiera ver no solamente el yacimiento arqueológico o alguno de los factores del yacimiento arqueológico, sino que también pudiera disfrutar de los paisajes que se ven. Este paisaje, puesto que el Castro de Chamartín está en la zona de transición entre la Sierra de Ávila y la zona sedimentaria del Valle del Duero, desde este mirador que hay en este punto podemos ver esto. Y podemos entender además que los que eligieron el Castro de Chamartín lo elegirían seguramente por la situación que tenía para beneficiarse de los cultivos en todas estas zonas, que son mucho más rentables, y de la ganadería en la zona de la sierra. Bueno, en el Castro de Chamartín, en el Castro del Raso de Candeleda, hicimos también un mirador para querer explicar a la gente dónde se habían subido esta gente y por qué razón se había subido, y también para ver el paisaje desde allí. Bueno, es una cosa muy discreta, entre unas rocas, está fuera de lo que es el Castro exactamente, pero está inmediato, está al pie de la zona de la muralla, y lo que se ve es una de las gargantas y el Valle de la Vera. En Ávila llamamos la zona de Candeleda, pero realmente el Valle de la Vera también es toda la zona de Candeleda. Bueno, en el Castro de las Cogotas hicimos un mirador, pero nos enfrentamos al problema que les decía antes en la necrópolis, que hay un señor que reclama que la necrópolis es suya, y entonces no corta todos estos carrascos, y el mirador podemos decir que es un protomirador, porque todavía no puede verse el Castro de las Cogotas. Son estas cosas que también conviene contarlas aquí, pues para que veamos cómo funciona el factor humano y con qué tonterías a veces podemos encontrarnos. Bueno, teníamos que poner información en todos esos lugares para que la gente, cuando lo visitara, que no fueran especialistas, que no se lo llevaran aprendido, pues pudieran conocer todo lo que había pasado en ese sitio. Y bueno, pues tuvimos que diseñar una serie de carteles para explicarlo. Carteles en medio del yacimiento, en los puntos donde queríamos explicar alguna determinada cosa, carteles anunciadores, bueno, todo esto se diseña, y también pensamos pues en esas minorías, como son los invidentes, que podían visitar estos lugares, y lo hemos procurado hacer pensando en ellos. Hay otras cosas que no podemos hacer por ellos, como la accesibilidad a sitios como Ulaca, donde hay que subir a pie y no se puede subir de ninguna otra manera, y bueno, pues ahí sí que puede subir un ciego, pero no puede subir una persona en silla de ruedas. No podemos estropear el paisaje tanto como para que pueda subir alguien en silla de ruedas, y lo sentimos muchísimo. A lo mejor alguna vez habrá alguna manera de hacerlo, pero hasta ahora pues eso no puede ser. En Parihuelas, pues a lo mejor es una idea.
Pues a lo mejor es una idea. Tomo nota de esa idea. Bueno, estos son los atriles de Ulaca. Esto es un pequeño detalle de cómo siempre quisimos que hubiera un logotipo en todos esos carteles, pues que lo definiera. Este es un cartel del Castro de Ulaca y ven que está el famoso altar de los sacrificios del que ha hablado Jesús antes. Y bueno, pues en cada sitio pusimos algún elemento que fuera propio de todos esos lugares aquí en la base. Había que explicarlo a la gente y entendimos que teníamos que ser lo más explícitos posibles con el texto menor posible, pero que el visitante pudiera verlo y pudiera entenderlo. Entonces, en cada texto hay un plano para señalar en el punto en el que estamos, hay una reconstrucción de lo que se explica y hay un texto. Hemos procurado que sea todo lo más breve posible, que explica ese lugar. Y miren, quisimos contar, queríamos que cuando el visitante estuviera en el sitio y viera el texto que estaba viendo, que pudiera un poco imaginarse, o por lo menos queríamos jugar con esa posibilidad, que pudiera imaginarse lo que había sido aquel lugar, pudiera por unos minutos verse dentro de todos aquellos lugares. Y entonces contratamos a un buen dibujante que nos hacía estupendamente bien todos los dibujos que le pedíamos. Ese es un dibujo del Castro de Ulaca, el dibujante se llama José Muñoz Domínguez, y bueno, pues hace maravillas como esta, que yo creo que cuando, después de leer el cartel que te explica lo que es el sitio, pues te hace ver a aquella gente en ese mismo lugar en el que tú estás 2000 y pico años después. O este, que es del Castro de Ulaca, con uno de esos sacrificios de animales de los que hablábamos antes. O estos betones tallando sus famosas esculturas zoomorfas. Bueno, ahora estamos inmersos en la posibilidad de particularizar un poco más algunos elementos importantes, públicos, como decía Jesús antes, que creemos que hay que resaltar. Ahora mismo los visitantes de Ulaca se suben al altar de los sacrificios, se hacen fotos, eso es algo inevitable, subirse ahí arriba y hacer fotos, pero estamos empezando a ver desgastes. Puesto que va mucha gente, estamos empezando a ver desgastes, a ver deterioros. También es verdad que sube gente, pero son los menos, con velas y hacen allí ritos, de estas cosas que hacen algunos, ¿no? Y nos dejan aquello lleno de cera. Entonces estamos pensando pues en hacer algo parecido a lo mejor a como hay en Stonehenge, que es a lo mejor cercarlo de alguna manera, hacer un mirador de madera de forma que se pueda ver eso desde arriba, pero que no tenga la gente que subirse en los lugares. Y más que nada porque el granito de Ulaca es un granito tremendamente débil y con tanto desgaste y con tanta gente que puede ir a los sitios, pues puede degradarse. Bueno, esta es otra fotografía del altar de los sacrificios, la famosa sauna. También queremos hacer alguna cosa en ella, aunque antes debería ser todo excavado, todo el entorno de ella, para saber mucho más de lo que sabemos de ella. Esta es una reconstrucción de ese mismo dibujante, pues de cómo podemos imaginar que fueron aquellos ritos posibles en los que los jóvenes pasaban de ser niños a ser personas útiles ya para defender a su sociedad, si es que verdaderamente fue así, que es como pensamos ahora mismo. Bueno, otro de los edificios de Ulaca es el sitio que más edificios posiblemente públicos presenta. Este es el Torreón al que aludía Jesús Álvarez Sanchís, que está ahora mismo en excavación por parte de la Universidad Complutense, y Jesús es uno de los directores de la excavación. Es un lugar impresionante, algo que tuvo que ser muy grande, que está derrumbado y creemos que no se derrumbó por sí mismo, sino que alguien derrumbó ese lugar con verdadera intención, y eso seguramente que nos está hablando de la historia y de los hechos que pudo haber en este sitio. Esto es lo que se va viendo aproximadamente.
todo hecho con unos sillares impresionantes y con una carga de trabajo enorme. O estas piedras a las que aludía Jesús también, que las dejaron ahí y se marcharon. Parece que nos están diciendo que fue antes de ayer cuando esa gente estaba viviendo en ese sitio y hace más de 2000 años o 2000 años, ¿no? Son las famosas canteras de Ulaca. Bueno, también tenemos algún fracaso difícil de explicar. En el Castro de Chamartín teníamos murallas, teníamos necrópolis, pero no teníamos casas excavadas en el interior, y teníamos que decirle a la gente que también vivían allí para que entendieran. Bien, se hizo una excavación de una gran casa en un buen sitio, se documentó y estaba todo pensado para musealizarlo y para que la gente lo viera y pudiera trasladarse esa idea de que todo estaba poblado de casas. Cuando teníamos hecho el proyecto, estaba la partida presupuestaria hecha, estaba todo aprobado por la Comisión de Patrimonio, por todos los estamentos. De la noche a la mañana supimos que se retiraba sin ninguna causa evidente, sin ninguna causa evidente de que, bueno, hubiera habido un comité de la UNESCO que hubiera dicho que esto no se podía hacer. No, o sea, fue una cuestión política. A veces pues no entendemos los técnicos las decisiones políticas, las tenemos que respetar, no nos queda otro remedio, pero no entendemos que cuando está el dinero, cuando está todo preparado y cuando es importante hacerlo, pues que no se haga. Esa es la parte de la que debiéramos aprender. Bueno, esta es la casa, ven cómo iba a quedar, todo perfectamente musealizado, con unas pasarelas, y es lo que ha quedado en un proyecto archivado. Yo espero que algún día pues esto se retome, porque no va a ser más que desenterrarlo, está debidamente enterrado, desenterrarlo y pueda hacerse, porque ese lugar merece la pena verlo. Bueno, también quisimos apostar en un lugar como el Raso de Candeleda, que recibe nada menos que unos 50.000 visitantes al año. Quisimos hacer una apuesta y era recrear una de las casas. Muchas veces cuando vamos a ver estos lugares vemos ruinas y solamente ruinas. Queríamos que la gente pudiera imaginarse también que esas ruinas se correspondían con casas y pudieran hacer el ejercicio mental, si se puede llamar así, de pensar que las ruinas que estaban viendo todas eran casas muy parecidas a las que nosotros queríamos recrear. Y reconstruimos con las mismas técnicas que creíamos que lo habían tenido dos casas de las ruinas del Raso. Bueno, son vistas desde lejos. Esta es la parte de las excavaciones, y dentro de lo excavado reconstruimos dos. Y dentro las hemos musealizado recientemente para que a través de visitas guiadas, esto tiene que ser con visitas guiadas, porque ya sabemos que hay un 0,0 no sé cuántos de los visitantes que no se comportan como verdaderos ciudadanos y van a estos sitios y se quieren llevar un recuerdo. Y aunque no se van a llevar piezas originales, porque ninguna de todas son originales, pues se llevan las cosas, ¿no? Se lo llevan de recuerdo, o quizá como un reto, pues, no me han visto y me lo he llevado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es a través de visitas guiadas que se hacen con un programa. Se pueden apuntar la gente por internet, hay una página del ayuntamiento, etcétera, etcétera, y hay una persona pues que se encarga de la gestión de esto, una gestión privada. Y bueno, pues las hemos musealizado por dentro, de tal manera que el visitante, cuando entre, se haga una idea de cómo era una de estas casas en base a los hallazgos de las excavaciones. Es cierto que no encontraron en las excavaciones aquí una cama en una cocina, pero yo creo que todos le hemos oído hablar a nuestros abuelos de que antes en los medios rurales la gente dormía en las cocinas porque estaba el fuego y no era ninguna cosa del otro mundo. Hoy sí, hoy tenemos que tener nuestras habitaciones y las cocinas son para otra cosa, pero en aquellos tiempos no. Y bueno, pues es cierto que muchas cosas las hemos no inventado, sino que las hemos imaginado, las hemos intuido, pero yo creo que a la gente puede darle una idea. Y poner una cama dentro de una cocina tan sumamente amplia, pues no creemos que hayamos hecho ninguna cosa que esté mal. Y si alguien considera y puede demostrar que no puede ser así, estamos dispuestos a reconsiderarlo. Esta es otra de las habitaciones o de los cuartos, de las dependencias de esa casa reconstruida y musealizada, con los elementos que pudo haber allí, una cama. Estas son las mismas camas que han utilizado los pastores de toda la zona hasta 1984, de los que vivían en las majadas y estaban dedicados al
a la fabricación del queso de cabra, hacían las camas así y hemos pensado pues que seguramente que las camas eran así, un telar, otras imágenes más de todo ello. En un determinado momento se pusieron de moda en Castilla y León algo que ya llevaba funcionando en Europa desde los años 60, que fue las aulas arqueológicas, es decir, unos edificios que explicaban el entorno en el que te ibas a mover y el castro desde un centro de interpretación, todo en base a imágenes, no eran museos, ¿no? Y bueno, pues como venía dinero de Europa y era bastante fácil, pues se hicieron en la provincia de Ávila dos. Una para el Castro de Chamartín, aprovechamos para rehabilitar las antiguas escuelas, el pueblo de Chamartín es una pequeña aldea, e hicimos una aula arqueológica, creo que fue en el 2002 o en el 2003. Esta es una imagen de ella. El problema, y creo que aludí al principio a ello, es que en este lugar el ayuntamiento dijo desde el primer momento que quería encargarse de la gestión de este lugar, y este ha sido un inmenso fracaso, porque para gestionar los sitios hay que tener conocimientos, hay que tener imaginación y hay que dejarse asesorar. Y esto no ha pasado en el aula de Chamartín, de tal manera que lleva muchos años cerrada, la abre una persona cuando te lo montas un poco antes para ver si te deja la llave, si no sé qué. Y bueno, pues se han hecho cosas como, a lo mejor ustedes me van a pensar que soy purista, pero poner unas cosas de Coca-Cola aquí al lado del berraco y al lado de la entrada, pues a mí no me parece procedente, pero me pueden calificar de purista, que lo acepto. Estos aparatos de Coca-Cola podían estar en un sitio que fuera un poco menos visible. Yo entiendo que la gente viniera con sed y quisiera tomarse una Coca-Cola, y entiendo que pueda ser un negocio para no sé quién, pero mejor ponerlo donde debe. Y hay gente pues que quiere administrar estas cosas, pero que no tiene la sensibilidad suficiente como para darse cuenta de esto, y si se lo dices no lo entiende. Por eso quizá hay que poner en manos de los que en teoría saben estas cosas, o por lo menos dejarse asesorar. Bueno, esa es una asignatura pendiente. Pero tenemos un caso más grave aún, y es el del famoso Castro de las Cogotas, que ha dado lugar a dos culturas que se estudian en toda Europa, que todo el mundo conoce, que hay mucha gente que quiere venir a ver el Castro de las Cogotas porque ha dado nombre a eso. Y bueno, pues hubo un determinado momento en que, como venía dinero de Europa, pues se les ocurrió que había que hacer una aula arqueológica. El pueblo de Cardeños y el Castro de las Cogotas están bastante distanciados y ni siquiera están en el camino el uno del otro. En el anterior, en el de Chamartín, sí. Para ir al Castro pasas por ese centro de interpretación. Eso tenía su lógica. En este caso no. El pueblo de Cardeñosa está completamente apartado y el Castro de las Cogotas está en otro lugar. Bueno, pues lo que se les ocurrió fue hacer un aula de interpretación en un edificio que también quería que fuera ayuntamiento. Y no se les ocurrió más que hacerlo en la primera planta y en el tejado, sin ascensor en aquel momento, y el ayuntamiento en el medio. ¿Qué calidad es esa que le vamos a dar a los visitantes, que le dices, ahora ves esto? Bueno, primero, vas a ir a ver el centro de interpretación a un sitio completamente apartado, que no te cae a mano, y en estos tiempos somos bastante cómodos. Y mira, vas a ver esta parte, ahora te pones a subir las escaleras y ves el resto en la parte de arriba. A lo mejor soy demasiado purista, como decía antes, pero a mí me parece que las cosas hay que hacerlas con excelencia y no hay que hacerlas de esta manera. Y bueno, pues cuando a veces uno opina que eso no es la mejor manera, pues lo que se hace es que dicen, bueno, pues como no nos gusta tu opinión, sin que seas un personaje polémico ni nada parecido, pues bueno, lo hacemos a nuestra manera y ya está. El problema es que este aula, que está hecha desde el 2009, pueden haberla visitado en total desde entonces unas 1000 personas. Desde entonces, es decir, que no sirve para nada. El siguiente paso de este lugar va a ser que esto se va a quedar obsoleto, que no va nadie, y el ayuntamiento se va a ocupar de las dos dependencias, y ya está. Esta es una foto del día de la inauguración. Bueno, en Ávila hacemos las cosas así, va también el cura, evidentemente, las hacemos así, y bueno, pues el cabo de la Guardia Civil seguramente estaba también ahí.
bueno, teníamos necesidad en todos estos lugares de vigilancia, porque si queremos que vaya mucha gente, evidentemente tiene que haber vigilancia. En todos esos lugares hay unos guardas que son los que vigilan el sitio. No son cicerones, pero son los que se ocupan de decirle a la gente dónde no se debe subir o de orientarles por dónde deben ir para todo lo que ellos necesiten. Entonces, en cada uno de estos lugares, puesto que hay un puesto de trabajo, hay una caseta que es una referencia para los visitantes. También, como complementos para la difusión de todo ello, hemos hecho guías. Bueno, pues pueden comprarse en el pueblo, pueden comprarse en librerías, y pretenden, cuando se venden en librerías a lo mejor de Madrid o de Ávila, pues que sean una forma en que los visitantes compren esto y sea un reclamo para ir a estos lugares. Y bueno, ahora viene un apartado bastante polémico, y yo acepto la palabra polémico porque a unos les gusta mucho, a otros regular, a otros poco y a otros nada. Es el apartado lúdico. Ahora se lleva muchísimo en los yacimientos arqueológicos a hacer, no sé cómo llamarlo, pero aunque no lo llame de ninguna manera, ustedes entienden lo que quiero decir. Son una especie de fiestas que utilizan el patrimonio de fondo, el mundo de fondo, sea romano, medieval o lo que sea, para hacer una fiesta. Este es el cartel de la Luna Celta, así lo llaman en el pueblo de Solosancho, donde está el castro de Ulaca. Y bueno, pues tiene un exitazo impresionante esto. Bueno, ya ven que aquí hay la apertura, no sé qué, hay un desfile de la gente vestida de betones, o que se creen betones. No pongo esa foto por casualidad, pero bueno, pues así es, y tiene un exitazo tremendo esto. Entonces yo me pregunto en cuánto beneficia al patrimonio arqueológico, si esto beneficia al patrimonio arqueológico o solo se aprovecha de él, o si hay que poner una distancia entre una cosa y otra. Yo pediría que, puesto que esto se está poniendo de moda y es un torrente que no hay quien lo pare, que por lo menos reflexionáramos todos, porque está bien pasarlo bien, vemos que va muchísima gente, vemos que se lo pasan muy bien toda la gente, pero tenemos que ver en qué se beneficia el patrimonio arqueológico y en qué no. Por ejemplo, en el Castro de Ulaca se hace todos los años una representación teatral. Bueno, pues eso igual no está mal, ¿no? Pero bueno, todos estos desfiles, ¿perjudican esto al Castro de Ulaca? Pues no, porque esto se hace en el pueblo. ¿La gente se lo pasa bien? Pues sí. ¿Es trivializar el patrimonio? Pues bueno, ahí queda mi pregunta. ¿Sufren todos estos lugares, sufren estos lugares muchísimo? Pues sufren mucho porque el campo sufre cuando es masivo en todos estos lugares. Miren, esto es el Día de la Luna Celta, cuando se hace la representación esa de una obra de teatro en el pueblo. Bueno, pues al día siguiente, no es porque quede lleno de cosas que tire la gente, sino por el tremendo pateo que se produce allí. Y bueno, pues a lo mejor a esto tenemos que darle una vuelta, a ver cómo lo tenemos que hacer en el futuro. Ahora mismo es difícil pararlo, porque ningún alcalde quiere parar estas cosas, puesto que le da representatividad a su pueblo y le da fama. Y bueno, lo que nos gustaría es que nos dejaran hablar con ellos e irles metiendo en la cabeza que todo es posible, pero todo con unas coordenadas y con unas reglas. Y bueno, voy a terminar con algunas preguntas que considero, van a ser preguntas solo, ustedes respóndaselas cada uno según sus conocimientos y según sus pasiones. ¿El turismo tiene que ser masivo o tiene que ser selectivo en todos estos lugares? O sea, ¿tenemos que recibir a rebaños de japoneses o no sé qué a todos estos lugares? ¿Queremos que vaya muchísima gente o tiene que ser algo de otra manera? Un poco como todavía está siendo, pero está a punto de ser mucho más masivo. Tiene que ser un turismo libre o un turismo organizado, es decir, con unas rutas guiadas y que solamente pueda irse con un guía para enseñarlo, como por ejemplo les sonará Siega Verde, el yacimiento paleolítico, o Foscoa en Portugal, donde no se puede visitar por libre estos lugares. ¿Puede intervenir cualquiera que ponga dinero en las decisiones en estos lugares? Esta es una pregunta muy interesante, que quiero que se la respondan ustedes. Yo tengo mi propia respuesta, pero no se la voy a dar porque ya no tenemos tiempo. ¿Ayuda de verdad el ludismo fiestero? Y no lo digo jocosamente,
nudismo sabemos lo que es y fiestero es que es fiesta, realmente, o sea, no estoy ridiculizando a nadie. ¿O es una forma económica de dar visibilidad por un día a los sitios? Bueno, respóndaselo ustedes. ¿Lo multitudinario es siempre bueno si es rentable? ¿Vale cualquier cosa con tal de hacer algo o hay que primar la excelencia en las acciones sobre el patrimonio arqueológico? ¿Vale cualquier cosa o hay que hacer solo lo verdaderamente importante en estos lugares para que quien vaya a verlo diga, oh, qué bien hecho está esto, y se lo cuente a los demás y prestigie ese sitio y que no sea un sitio más para visitar? Y bueno, pues ahora ya sí que finalizo con algunas propuestas, puesto que estamos aquí, es un foro, de alguna manera de aquí van a salir una serie de reflexiones. A mí me gustaría hacer algunas propuestas, o por lo menos hacerme unas preguntas por si alguien que me esté escuchando quisiera retomar este tema y pudiéramos dar ese segundo paso, que es el que les decía. Hasta ahora hemos hecho lo más sencillo, vamos a ir a lo más complejo. ¿Podemos crear una marca multiprovincial relacionada con el patrimonio betón? No estoy hablando de estas cosas que se llevan llevando en España mucho tiempo, y es de crear casi como nacionalismos de cosas. No estoy hablando de hacer el Estado betón, no. Y que de pronto pues nos consideremos aquí los mejores y tengamos que ser los betones, los de esta provincia, los de Salamanca, los de estos lugares. No, pero a lo mejor crear una marca con la mejor intención y con la mejor excelencia, como para vender, entre comillas, el mundo betón. Podríamos hacerlo. Yo sé que nos enfrentamos a un problema. En nuestra España de las autonomías, cada autonomía va por libre. Lo digo en el mejor sentido y en el peor, en los dos, ¿no? Y es difícil relacionar, en este caso, a la autonomía de Castilla-La Mancha con la autonomía de Castilla y León con la autonomía de Extremadura. O sea, cada uno tiene sus cosas y eso puede ser un problema, pero a lo mejor hay que hablar entre todos. No pasa nada, somos todos españoles, a todos nos interesa esto, podemos reunirnos y podemos, a través de una serie de reuniones y de propuestas, llegar a algo común y hacer pues que el mundo betón, que fue una cosa de hace 2000 años, pues sea también una cosa que nos dé calidad y que también pues sirva para que se hable de todos nosotros, en fin, bueno, de esas cosas que no hace falta que yo les cuente mucho. Las esculturas zoomorfas, los famosos berracos y toros, crear una figura de protección común. Miren, yo llevo luchando en Ávila, que es el sitio que más berracos tiene y que más toros tiene, porque esto se haga, que haya una figura de protección. En Ávila todavía hay gente que tiene berracos en sus casas y son suyos, y te los enseñan si quieren, y si no quieren no te los enseñan, y es patrimonio de todos. Si hubiera una figura nacional que estuviera basada en la ley de patrimonio, donde protegiera esto, sería mucho más fácil. Y si no puede ser así, que llegáramos a un acuerdo entre las comunidades que tenemos esto, incluido Portugal, que tiene también muchos berracos, y pudiéramos establecer alguna figura de protección de todos estos toros. Y no quiero decir esto que voy a decir, tómenselo con las debidas distancias. Hay una figura que es patrimonio de la humanidad. A lo mejor es mucho decir de esto, porque verdaderamente si pensamos en sitios patrimonio de la humanidad, pero si alguien se coge la normativa de la UNESCO, donde define qué es lo que se puede declarar patrimonio de la humanidad, casa perfectamente con este tipo de esculturas. Es verdad que a lo mejor es una cosa pequeña y dices, ¿cómo vas a comparar esto con las murallas de Ávila, con la Catedral de Santiago de Compostela? Bueno, podríamos estudiarlo, al menos podríamos estudiarlo, pero como tanto se dice ahora, ahí lo dejo. Y bueno, otra historia también es implicar económicamente al sector privado.
No sé cómo se hace eso, yo verdaderamente no sé cómo se hace, pero es una posibilidad, y esto es algo que no se me ocurre a mí solo, sino que hace muchos años que hay gente que quiere invertir en estas cosas. Podríamos crear el marco para que hubiera gente que invirtiera debidamente en todo esto, que no pretendiera influir, sino que simplemente, a lo mejor estoy diciendo mucho, que solamente pusiera el dinero y que dejara a los que teóricamente saben que lo pudieran administrar. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención y espero que lo que yo les pueda haber dicho pues sirva al menos para reflexionar sobre todo esto, y que la próxima vez que nos veamos aquí, o las próximas veces que nos vemos, pues podamos decir que hemos adelantado algo.